Había pasado más de un año desde que mi esposa comenzó su aventura con Howard Paddington. No tenía idea de por qué permití que continuara durante tanto tiempo. Tal vez era porque estaba cómodo. Después de descubrir lo que estaba sucediendo, ya no me importaba realmente. Pacientemente esperaba el día en que me presentara los papeles de divorcio. No había hecho nada para prepararme, excepto ponerme en la mentalidad adecuada. Estaba resignado al hecho de que ella se quedaría con la mitad de todo lo que había acumulado con ella. Podía quedarse con la casa y los muebles. El valor tasado era menor que la hipoteca ahora. Teníamos justo suficiente dinero ahorrado para pagar 4 años de universidad para nuestra hija, Jenny. En 3 años más, tendría derechos adquiridos con la empresa y probablemente ella reclamaría parte de eso. Marge fue bastante discreta acerca de su aventura. El mayor problema era que Paddington trabajaba para la misma empresa que yo. Estaba en un departamento diferente y con un grado salarial más alto. Al menos era soltero y bastante atractivo. Lo que no me gustaba era su actitud arrogante. Era fácil evitarlo en el trabajo, y la única vez que me vi obligado a relacionarme con él fue en eventos sociales de la empresa. Las cosas llegaron a un punto crítico muy rápido. Jenny se había ido a su primer semestre en la Universidad Estatal de Pensilvania y Marge y yo estábamos solos en casa por primera vez en 18 años. Normalmente, eso habría sido una buena oportunidad para que una pareja comenzara a aumentar sus actividades sexuales, pero no en nuestra casa. Marge siempre estaba demasiado cansada o ocupada y a mí no me importaba en absoluto. Era una mañana de sábado. Marge estaba en la ducha y yo aún leía el periódico cuando sonó el teléfono. No esperaba una llamada, así que simplemente lo dejé ir al contestador automático. Fue un mensaje interesante, por decirlo menos. Esto es Joyería Malcolm llamando. El grabado en tu reloj ha sido terminado y puedes recogerlo en cualquier momento. Gracias. Bueno, eso fue interesante. No uso un reloj y nunca lo hice. Me molestaba tener algo colgando de mi brazo. No había razón para que Marge tuviera algo grabado en su propio reloj y Jenny usaba su teléfono celular para ver la hora. Nunca fui de revolver en el bolso de mi esposa o en cualquier otra cosa, pero ese día sentí un fuerte impulso. El recibo de la joyería estaba guardado en el lateral donde ella guardaba sus tarjetas de crédito. Lo leí cuidadosamente, un reloj de pulsera TAG Heuer Carrera con una correa de cocodrilo negra. Grabado en la parte trasera, para siempre, Marsa, 3.900 pesos. Pagado en su totalidad. Lo volví a colocar cuidadosamente en su lugar y me serví una cerveza fría. Sabía perfectamente que no era para mí. Marge acababa de regresar al salón mientras yo salía para empezar a cortar el césped. Tomó el doble de tiempo de lo normal terminar el trabajo en el jardín, pero tuve una buena oportunidad para reflexionar sobre las cosas. Después del almuerzo, Marge me informó que pasaría la noche en la casa de su hermana en Frackville. No notó la gran sonrisa en mi rostro. Pasé el resto de la tarde poniendo en orden mis asuntos. Había tenido un año entero para hacerlo, pero había esperado hasta el último minuto. Me estaba recriminando por haberlo pospuesto, pero me alegré de haber tomado finalmente la decisión. Ella llegó a casa alrededor del mediodía del domingo. Fuimos cordiales, pero apenas nos hablamos. Fue el domingo más largo de mi vida. Esa noche dormí en el sofá. El lunes por la mañana en el trabajo comenzó bien hasta que Howard comenzó a presumir su nuevo reloj con todos sus compañeros. Me resigné a soportarlo todo, hasta que me miró con una gran sonrisa burlona. Hasta ese momento, siempre había sido relajado y discreto acerca de la aventura, pero ahora estaba presumiendo. Gran error. Inmediatamente tomé una semana de vacaciones y luego notifiqué al personal que ahora estaba disponible para una transferencia a la oficina. Los papeles de divorcio fueron entregados a Marge el miércoles. Ella me llamó. Ion, ¿quieres explicar esto? ¿Quieres hablar de algo? No. ¿Por qué debería firmar estos papeles? Marge,
Ya era hora y lo sabes. Firmar los papeles solo hará que todo esté bien. Soy yo quien sale perdiendo. Tú no pierdes nada y lo ganas todo. No estás ofreciendo ningún apoyo. Te di 20 años y tú no ofreces nada. Si incluyera pensión alimenticia, sería solo hasta que te volvieras a casar. Me pareció una pérdida de tiempo. De esta manera, todo terminará en 90 días. Si quieres cambiar las cosas, puedo garantizarte que tomará más de un año. Solo quiero seguir adelante. Entiendo que te estás mudando de hecho. Oh. ¿Y quién te lo dijo? Por supuesto que sabía la respuesta. ¿Importa en este punto? En este punto, no. Hubo una pausa en la conversación. Marche. Yo soy quien salió herido aquí. Yo soy quien está siendo forzado a mudarse. No hice nada mal y aún así soy yo quien está siendo castigado. He sabido todo sobre Paddington durante varios años. Solo firma los malditos papeles. Lo siento, Ion. Nunca quise que esto sucediera. Se los llevaré a los abogados mañana. Fue una maravillosa oportunidad para hacerla sentir culpable, pero me negué a darle esa satisfacción. Fui a trabajar el viernes y limpié mi escritorio. Nadie esperaba verme y varias personas expresaron sus objeciones por no poder organizar una despedida adecuada. No estaba de humor para fiestas. Me llevó menos de una hora cerrar mi proceso de salida. Antes de irme, llamé a Jenny y le expliqué la situación lo mejor que pude. ¿Cómo le dices a tu hija que te estás yendo de su madre sin dar una buena razón? Ella preguntó una vez y luego dejó el asunto como si tuviera alguna idea de lo que estaba pasando. No veía cómo hubiera sido posible que ella no lo supiera, dado que fue durante tanto tiempo. Tuve la sensación de que ella entendía. El viaje a Baltimore fue triste. Lo único en lo que podía pensar era en la vida que Marche y yo habíamos construido y cómo fue destruida tan fácilmente. Siempre había planeado envejecer con ella. Ahora no tenía planes de envejecer. Realmente no me importaba. En ningún momento Marche se disculpó por sus acciones o incluso las admitió. Evitamos el tema. Naturalmente, ambos sabíamos lo que estaba sucediendo, pero ninguno de los dos sería el primero en mencionarlo. Uno podría volverse loco pensando en toda esta basura. Encendí la radio. ¿Quién diablos es Lady Gaga? El nuevo trabajo fue pan comido. Estaba sobrecalificado, por decirlo menos. Debido a mi competencia y confianza, las personas bajo mi dirección se sintieron cómodas. Sería un buen cambio. Mantuve contacto con Jenny y ella me dio la información que tenía sobre su madre. Howard se mudó con Marche a nuestra casa, una semana después de que me fui. Jenny no estaba feliz, y no podía culparla. Marche había firmado y aceptado todos los términos del divorcio. Ni siquiera contrató su propio abogado. Todo estaba en orden y ahora solo podía esperar. Cuando quedaban 3 semanas para que el divorcio fuera definitivo, me inscribí en un crucero de 10 días por el Caribe. Odiaba los cruceros, pero este sería necesario. El fin de semana antes de partir, me encontré con algunos viejos amigos de mi ciudad natal en Atlantic City. Los agasajé, los cené y los entretuve. Fue bueno tener viejos amigos. Fueron 10 largos días en el mar. No podía decidir qué odiaba más, la comida o los demás pasajeros. A veces, podría jurar que estaba siendo acechado por al menos 3 mujeres solteras, al menos eso pensaba. Aproveché todas las paradas para romper la monotonía. Cuando finalmente regresé a casa, había algunos invitados esperándome. Eran detectives de Baltimore, pero estaban allí a petición de la Policía Estatal de Pensilvania. El cuerpo de Howard Paddington había sido encontrado en un área de descanso en la autopista de peaje de Pensilvania. Había sido golpeado con lo que parecía ser un bate de béisbol y murió camino a un hospital local. Su billetera y reloj habían sido robados, así que la primera indicación fue que fue un robo que salió mal.
Cuando los investigadores descubrieron la relación entre Paddington y Marche, yo me convertí en el principal sospechoso. Los policías locales tardaron menos de 30 minutos en verificar que realmente estuve en el crucero durante los últimos 10 días. La Policía Estatal de Pensilvania no sintió que fuera necesario realizar más investigaciones. Había al menos una docena de mensajes en mi teléfono. Jenny le había contado a su madre sobre mis planes de crucero, pero Marche insistió en intentar ponerse en contacto conmigo. Marche sabía que odiaba los cruceros. Una de las llamadas era de Jenny, así que la llamé de vuelta. Jenny. Acabo de regresar de mi crucero. ¿Qué diablos ha pasado? Es un misterio. Mamá está destrozada. Howard no regresó a casa un día del trabajo y esa noche lo encontraron en la autopista cerca de Downingtown. Lo habían golpeado y murió antes de poder llevarlo al hospital. ¿Cuándo pasó esto? El pasado jueves. Bueno, yo estaba en Cancún el pasado jueves, así que no fui yo. Mamá jura que tú tuviste algo que ver, pero no hay ninguna prueba para verificarlo. Acabo de pasar bastante tiempo con la policía local aquí y parecían satisfechos con mi historia. Entonces, ¿por qué tu madre está intentando ponerse en contacto conmigo? Ella está completamente perdida. No te tiene a ti y ahora ha perdido a Howard. Dijo algo sobre intentar detener el divorcio. ¿Puede hacer eso? No, sin mi aprobación. Si hubiera esperado unos días más, no tendría este problema. La siguiente semana estuvo llena de llamadas telefónicas de Marche y de un abogado llamado Winston. Las ignoré a todas. 2 días antes de que el divorcio fuera final, llegó una carta certificada que requería mi firma. Mi secretaria logró retrasar la entrega para que tuviera la oportunidad de salir del edificio. Pasé los siguientes 3 días en Atlantic City. Antes de ir a casa, llamé a mi abogado. Me felicitó por evitar con éxito los intentos de Marche de detener el divorcio y luego me pidió $10,000 más para cubrir gastos. Después de unos momentos incómodos, comenzó a reír. Fue una broma bastante mala, pero añadió un poco de ligereza a la situación. En lugar del dinero, dijo que se conformaría con una cena de carne. Valió la pena. Aún así, pensé que era una broma bastante mala. Nunca entendí completamente por qué la policía abandonó la investigación sobre el asesinato de Paddington, ni por qué no volvieron a contactarme. Jenny llamó y también ofreció algunas felicitaciones, pero por supuesto, con la reserva que un niño tendría al ver a sus padres separarse. Marche estaba en una profunda depresión. Su hermana Sherry estaba quedándose con ella por el momento. Parecía que de repente se había dado cuenta de que iba a tener problemas financieros, graves problemas financieros. Sonreí mientras colgaba el teléfono. No tuve contacto con Marche durante los siguientes 2 años. No la seguí ni revisé qué estaba haciendo. Hablaba con Jenny cada mes, pero ambos evitábamos cuidadosamente cualquier discusión sobre Marche. Todo lo que sabía era que perdió la casa ante el banco y estaba trabajando en una tienda de ropa de mujer en uno de los centros comerciales locales. Marche le dijo a Jenny que Howard tenía 2 pólizas de seguro nombrando a su madre como beneficiaria. Aparentemente, la madre Paddington no estaba dispuesta a compartir. Tuve algunas citas para cenar, pero nada de naturaleza romántica o sexual. Ese mismo año, Jenny anunció que se iba a casar en junio. Había conocido al chico varias veces y me sentía muy cómodo con su elección. La boda iba a ser en Harrisburg, su ciudad natal. Por supuesto, papá iba a pagar la mayor parte de los gastos. Estaba más que dispuesto a ayudar de cualquier manera que pudiera. El futuro novio tenía mucha más familia que nosotros, así que todo tenía sentido. Acepté ir y entregar a la novia, si Jenny podía asegurarme que no estaría cerca de Marche ni tendría que socializar con ella de ninguna manera. A regañadientes, ella aceptó. No quería arruinar la boda de mi hija, pero sentía que si me veía obligado a tener contacto con Marche, era más probable que hubiera una interrupción que si simplemente la evitaba. Además de conseguir un smoking,
Había una cosa más que tenía que hacer para prepararme para la boda. Me sentía travieso, o debería decir, que mi lado malo se manifestó. Fue una hermosa boda, ¿no lo son todas? Jenny cumplió su palabra. Las cosas se organizaron cuidadosamente para que Marcia y yo pudiéramos evitarnos sin parecer demasiado obvio. Aunque estaba solo, Marcia estaba acompañada por un tipo guapo que tenía alrededor de 50 años. Nunca descubrí cuál era la relación entre ellos. Podría haber sido un colega de trabajo, un vecino o su nuevo novio. Realmente no me importaba. En la recepción, Marcia y su acompañante estaban sentados en el extremo izquierdo de la mesa principal y yo estaba en el extremo derecho. Esperé pacientemente hasta que llegó el momento de que el padre de la novia ofreciera un brindis. Cuando me puse de pie para hablar, crucé los dedos. Era una tonta broma, pero aún quería que saliera como lo planeé. Soy diestro, pero ese día sostenía la copa en mi mano izquierda. Las palabras que salían de mi boca no eran importantes, pero mi gesto hacia la habitación sí lo era. Cuando levanté mi brazo izquierdo, la manga de mi smoking se deslizó exponiendo un hermoso reloj de muñeca Tag Heuer con una correa de aligator negra. Mantuve mi brazo levantado más tiempo del necesario para que todos en la habitación pudieran ver el exquisito reloj. Un repentino suspiro desde el extremo lejano de la mesa me indicó que mi misión se había cumplido. Hablé un poco más de lo normal solo para restregar un poco más la situación. Cuando me senté, tenía una gran sonrisa en mi rostro. Marcia había visto el reloj y lo había reconocido. Toda la planificación había dado sus frutos. Unos minutos después vi a mi exesposa y a su acompañante salir de la habitación. Estaba molesta, pero no podía decir si estaba llorando o no. Permanecí alrededor de otra hora, como un padre diligente, y luego me fui tranquila y discretamente a mi habitación de hotel. Dormí inquieto esa noche. No estaba seguro de qué haría Marcia, o si haría algo. Si no hacía nada, sabría que estaba resignada a su destino y lista para seguir adelante. Si toda ella estaba amargada por lo sucedido, podría recibir algunas visitas. La respuesta llegó a las 6 a.m. ¿Señor John Terrell? Eran dos, vestidos de traje oscuro. Tuve una visión repentina de Will Smith y Tommy Lee Jones en Independence Day. Me reía para mí mismo mientras respondía. Sí, ¿en qué puedo ayudarles? El hombre de traje identificado y su compañero pidieron entrar. No eran locales, sino del fiscal del estado. Me preguntaba quién los había sacado de la cama tan temprano en la mañana. Les hice señas para que se sentaran mientras me ponía los pantalones. Los había esperado y debería haber estado vestido antes de que llegaran. Solo había 2 sillas en la habitación de hotel, así que me senté en la cama sin hacer a propósito. Me tomé más tiempo del necesario para acomodarme. ¿En qué puedo ayudarles, caballeros? ¿Usted es John Terrell, quien estuvo en la boda de Peterson Terrell ayer? Claro. Jenny Terrell, ahora Peterson, es mi hija. Recibimos una llamada que mencionaba que durante la recepción llevaba puesto un reloj costoso Tag Heuer. Me acerqué a la mesita de noche y recogí el reloj de gran tamaño. Sí, llevaba puesto este reloj. ¿Les gusta? Eso no es importante, señor Terrell. Lo que nos gustaría saber es de dónde sacó el reloj. ¿Por qué? ¿Podría simplemente responder la pregunta? No. Díganme por qué quieren saber de dónde lo conseguí y quién les informó que lo tenía, y responderé sus preguntas. Señor Terrell. Estamos tratando de hacer esto lo más fácil posible. ¿Podría simplemente responder la pregunta? Está bien. Conseguí el reloj en eBay. Ahora díganme por qué quieren saber. Un reloj exactamente igual al que está sosteniendo fue encontrado en el cuerpo de un hombre asesinado en Downing hace 3 años. Estoy seguro de que hay muchos relojes similares a este. ¿Podrían ser un poco más específicos? Ellos se mostraban un poco incómodos.
Tenía la sensación de que estaban a punto de llevarme a la fuerza a algún edificio gubernamental para terminar la conversación. Señor Terrell, ¿conoce a un hombre llamado Howard Paddington? Por supuesto que sí. Solía trabajar con él y es el hombre que tuvo un affair con mi esposa, que por cierto, causó mi divorcio. El señor Paddington tenía un reloj exactamente igual cuando fue asesinado. ¿Cómo saben eso? Mis dos visitantes no respondieron. ¿Tenía el reloj puesto cuando lo encontraron? Ambos negaron con la cabeza al unísono. ¿Creen que este podría ser su reloj? Ellos deberían estar controlando esta interrogación informal, pero parecía que estaban perdiendo el control. ¿Quién diablos les dijo que este era el reloj de Howard Paddington? Su esposa, señor Terrell. Su esposa identificó el reloj. ¿Y cómo sabía ella que este era su reloj? Hubo una ligera vacilación. Ella afirmó que se lo compró. ¿Quizás deberían hablar con ella? No hubo respuesta. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienen para seguir adelante? Hay un grabado en la parte posterior del reloj que verificará su afirmación. ¿Puede ella probar que compró este reloj? Ella tenía un recibo. ¡Demonios! Yo también tengo un recibo. Aquí, déjenme mostrárselo. Ellos se sentaron en silencio mientras sacaba un papel doblado de mi billetera y se lo entregaba. El principal miró del papel a mí. Esto es de eBay. Dice aquí que compró el reloj por 49 pesos. Sí, pero también tuve que pagar 5 pesos por el envío. ¿Compró un reloj TAG Heuer en eBay por 49 pesos? No exactamente. Miren detenidamente la descripción. Ambos estaban mirando la descripción y no notaron la gran sonrisa en mi rostro. Dice, TAG Heuer, no, TAG Heuer, punto. Aquí. Miren la cara del reloj. El segundo hombre de traje estudió cuidadosamente la esfera del reloj mientras se lo mostraba. Se giró hacia su compañero. Dice, TAG Heuer, punto. Caballeros, mi esposa compró un reloj TAG Heuer para el señor Paddington o compró un reloj TAG Heuer para él. Una expresión de frustración apareció en ambos rostros. Las cosas no iban como habían planeado. ¿Podemos ver la parte posterior del reloj, señor Terrell? ¿Quieren verificar el grabado? Sí. ¿Le importa? No, para nada. Les entregué el reloj para que lo examinaran a su gusto. Había dejado claro mi punto. Me estaba poniendo la camisa cuando ambos se levantaron para irse. Disculpe las molestias, señor Terrell. Que tenga un buen viaje de regreso. Cerré la puerta después de que se fueron y miré el reloj. Estaba contento de haber gastado esos 20 pesos adicionales para grabar la parte trasera del reloj. Lo volteé y me reí al leer el texto en inglés antiguo, Eat shit and die, come mierda y muere. Hubiera sido igual de fácil para ellos verificar el número de serie del reloj, pero no habría sido tan divertido. Conduje de regreso a Baltimore sabiendo que mi esposa todavía estaba resentida por cómo manejé la situación. Supongo que no puedo culparla, pero esperaba que hubiera habido un poco de remordimiento de su parte. Estaba molesto porque ella seguía buscando lastimarme o desquitarse. Ella fue quien engañó, no yo. Tal vez era hora de que me desquite. Lancé el reloj TAG Heuer por la ventana del auto y alcancé el compartimento de guantes. Se notaba la diferencia solo con el tacto. Antes de colocarme la verdadera, leí la inscripción por milésima vez. Forever Marsa, por siempre Marsa. Odiaba llevar un reloj, pero quizás podría acostumbrarme a llevar este. Voy a lograrlo completamente, tal como decía el viejo Sinatra.